Y a esta hora de la mañana quiero ya darle la bienvenida a Jorge Wattel, secretario general de Gabinete de la Presidencia de la República. Nos acompaña aquí en los estudios en Guayaquil. Gracias por estar con nosotros. Buenos días. Liz, buenos días. Un fuerte abrazo para ti y para todas las personas que nos ven en este momento. Muchas gracias. Igualmente, bueno, hay temas que preocupan el día de hoy y que están relacionados con un proceso súper importante que es como el tema de la vacunación. Quiero empezar con eso. Después de lo que pasó, el cambio de ministro de Salud en torno a la situación que se vivió en Quito con los adultos mayores, un mal manejo, pues se pudo conocer algunas otras cosas que preocupan también, más allá de ese trato y de la falta de una planificación. El tema de que quizás hay personas a las que se les puso determinada vacuna pensando que era otra y ahora hay que comenzar a tratar de contrastar y verificar esa información para la aplicación de una segunda dosis. ¿Qué tan sencillo va a poder ser, por ejemplo, ese trabajo y que aquellos que ya se inocularon por primera vez tengan la certeza de que van a recibir la vacuna que pensaron recibieron en su primer momento? Bueno, toda persona que tú le inoculas con una marca de vacuna específica, le tienes que colocar esa misma marca y para eso existe un backup. O sea, sí existe una planificación para guardar las vacunas. Acuérdate que vacunas llegan todas las semanas, con excepción de Sinovac, que está llegando en bloques grandes. Nos llegaron 300.000. El sábado llegan 700.000 más que ya vienen para el Ecuador. No hay que tener preocupación en relación a eso. Lo que sí hay que ser extremadamente cuidadoso en relación a las normas sobre qué vacuna aplicar a qué persona. De una manera de no exponer a nuestros adultos mayores. Hoy estamos vacunando a los adultos mayores. A los adultos mayores hay que darle el mejor de los cuidados. Por eso es que la disposición del presidente de la República ha sido clara. Colocámosle la mejor vacuna, la más segura, a los adultos mayores para evitar cualquier riesgo. Así no exista, evitar cualquier riesgo. Y sobre el resto es plena seguridad. Lo que pasó el día miércoles, si no me equivoco, en Quito, fue simplemente haber roto una planificación establecida a las 2:30 de la mañana, haber cambiado el tipo de vacuna y eso hacer mover a todo el país para que realmente las vacunas que tenían que ser inoculadas lleguen, estén. La gente tuvo que esperar. Yo fui a los puntos para verificar lo que estaba pasando, hablar con la gente y obviamente es una situación que tú no puedes permitir que exponer de esa manera a los adultos mayores, ¿no? Retomamos el diálogo con Jorge Wattel, secretario del Gabinete de la Presidencia, y usted, bueno, ya mencionaba y daba a entender que la persona que recibió, por ejemplo, una vacuna de Pfizer va a recibir su segunda dosis de Pfizer, la que haya recibido de AstraZeneca recibirá de AstraZeneca, por mencionar algo. Pero hay otras cosas que preocupan. Previo a su salida, unos días antes del ministro Falconi, se filtró un audio donde él exponía enérgicamente algunas preocupaciones y decía: ¿dónde está el arqueo de vacunas? ¿Dónde están las dosis de vacunas? O sea, preguntaba cosas que llaman la atención porque él como ministro de Salud debía conocerlas y era un audio en el que se veía, o más bien se escuchaba, indignación, ¿no?, ante eso. Entonces, bueno, imagínense la indignación nuestra. En el momento de no saber hasta el arqueo, estamos desplegando todo un operativo, que era lo que tenía que haber hecho, para poder ir a revisar bodega por bodega y establecer un mecanismo adecuado de logística para estas vacunas, para que exista el cuidado. Aquí se involucran mucho los militares, la policía, no es una cosa así nomás. No creemos ni sentimos que existe algún tipo de pérdida de algún tipo de vacuna. En este momento hay mucha información debido a las elecciones. Tanto es el golpe de eso que el día de ayer comenzaron a enviarle mensajes y llamadas de teléfono a adultos mayores para que vayan a un punto específico en la ciudad de Quito. Estamos haciendo la respectiva denuncia a la Fiscalía. Se puso ayer un comunicado del Ministerio de Salud para generarnos caos. O sea, aquí sí hay un sector que creemos nosotros que está queriendo de alguna u otra manera generar caos, tomando en consideración o aprovechándose del momento electoral del cual estamos viviendo. Esperamos que no sea de esa manera, pero jugar con adultos mayores de esa forma realmente es criminal para mi criterio, ¿no? Pero el gobierno tiene la certeza de dónde están las vacunas, sí, claro, cuántas vacunas hay de cada una. Sí, hoy tenemos el reporte, no solamente eso. Aquí han llegado 500.000 vacunas entre AstraZeneca y Pfizer. Y han llegado 300.000 vacunas, 320.000 vacunas relacionadas a Sinovac. Haces el cálculo de cuántos están inoculados, que están registrados,
y sabes el número. O sea, no es una cosa difícil de saber. Sí, obviamente monitorear. Pero todo esto es un tema, insisto, más que técnico, más que sanitario, es logístico. Es saber dónde tú tienes tu inventario y cómo lo distribuyes a tus puntos de vacunación para que la vacuna llegue a tiempo, para que nuestros adultos mayores no esperen y para que el proceso sea normal. Mientras en Quito tuvimos un caos provocado, en Guayaquil las cosas funcionaban bien, en Manabí las cosas funcionaban bien, en el resto del país las cosas funcionaban bien. A veces nosotros tendemos, desde el nivel comunicacional, y lo entiendo y es así, la libertad de expresión que hemos ganado en estos 4 años, a focalizarnos en un solo punto, lo que ha sucedido en un solo punto, y no ver lo bien de lo que está sucediendo el resto. Mientras en Quito teníamos ese problema, en el resto de ciudades recibíamos mensajes y veíamos que la gente estaba muy contenta porque las estaban vacunando incluso antes del tiempo de la cita que ellos tenían. Aquí esto es de tener un poco paciencia, de orden, de corresponsabilidad y también de que nuestros funcionarios, los que están puestos ahí en territorio, entiendan que estamos inoculando a personas de la tercera edad, que hay que cuidarlos bien, hay que atenderlos bien, hay que preparar los puntos. Bueno, pero para eso se asume una capacitación previa donde precisamente adquirieron esa plena conciencia, ¿no? Pero aparte de eso de ahí, aquí ha venido arrastrándose un problema desde el inicio de que no había un plan de vacunación. Asume el ministro que acaba de salir y dijo, he tenido que armar un plan en 72 horas. El nuevo ministro que acaba de posesionarse, ¿se va a basar entonces en ese plan que se elaboró en 72 horas para continuar con el proceso de vacunación? Tienes que continuar con el proceso de vacunación. Esto no es de que cambias de ministro, cambias el plan. El plan ya es un documento que está estructurado, está afinado. Hay que seguirlo afinando porque siempre tú vas a ir viendo situaciones que se te van presentando en el camino y que tienes que irlas identificando. Todo plan es perfectible. Aquí no va a ser tampoco un plan, y es difícil encontrar un plan perfecto en un proceso que no ha pasado en el mundo en más de 100 años, primero. Segundo, que no estamos sentados sobre las 20 millones de vacunas, sino es que van llegando de a poco. Tercero, que son 2 dosis que tienes que poner procurando que sea la misma dosis, de la misma marca, en un tiempo específico a una persona, donde tienes que diferenciar y tienes que dar prioridades y donde han existido los cambios y de decisiones duras de parte del presidente de la República, justamente por no haber tenido esa conciencia tan necesaria para poder tratar en este momento a nuestros adultos mayores. No es lo mismo hablar de vacunación a un ciudadano común, a una persona más joven, etcétera, que a un adulto mayor. Estamos vacunando el otro día a una persona de 104 años de edad y le estamos dando también espacio a las personas mayores de 90 años de edad que se acercan al punto y así no tengan a veces su cita, se les está permitiendo que las puedan vacunar. Siempre generamos esa pequeña reserva para darles espacio, dar esa prioridad. Para entender esto hay que estar en ese punto y a veces cuando la gente toma el mando de estas cosas, no va a los puntos, no está ahí, no ve lo que está sucediendo y hay que entender un poco la realidad de cómo esto funciona. Es difícil ser general en un escritorio, hay que estar ahí en el punto viendo cómo funciona el proceso y te vas a dar cuenta cómo las cosas van a ir fluyendo mejor, ¿no? Pero usted decía, a veces uno se focaliza en las cosas donde hay ciertos problemas en lugar de ver el resto. Ahora, hay provincias también que comienzan a sentir que hay una inequidad. Provincias que han estado dentro de este estado de excepción, incluso focalizado, voy a poner un ejemplo, quizás Manabí, donde dicen tenemos una situación bastante grave, pero no recibimos un número de vacunas que pueda ir aplacando en algo esa situación. ¿Qué hay en torno a eso? Y una vez que se ha recibido un gran lote de Sinovac, a lo mejor, ¿cómo con eso se va a ampliar la logística para poder dar mayor agilidad en este proceso de vacunación? Esto es sencillo y un poco para que la ciudadanía lo pueda entender. Nosotros tenemos un registro de cuántos adultos mayores existen. Son 1.300.000 aproximadamente o 1.320.000 aproximadamente. Sobre ese registro, también tú cruzas con quienes se están registrando voluntariamente al sistema, porque tú así sepas que existe 1.300.000 adultos mayores, tienes que saber dónde están, cuál es su número de teléfono, cómo los contactas, ¿verdad? Sobre eso existe un registro, la gente se viene registrando y sobre ese registro estamos distribuyendo las vacunas para que puedan ser vacunados. No existe ningún tipo de inequidad. Más bien, lo que hemos acordado con los municipios
con todos quienes hemos hablado, es que ayudar, mientras más ayudamos a nuestros adultos mayores a registrar, más rápido les van a llegar las vacunas, más ahora que tenemos 1 millón a la mano este sábado. Esa es la vía quizás para tener la certeza de que aquellos adultos mayores o aquella población que vive en áreas rurales, que a lo mejor no manejan un teléfono para recibir un mensaje de texto con su cita, puedan llegar también a recibir su vacuna. No te creas, porque también tenemos un despliegue para que se puedan ir registrando. Hay más de 800 infocentros a nivel nacional donde te puedes acercar, y lo hemos comunicado y lo vuelvo a repetir. Ir a los infocentros a que les ayuden a registrarse. Registrarse es facilito, ¿no? Y el sistema identifica quién es mayor de 65 en adelante. Y quien pierda la cita, quien no haya podido llegar, inmediatamente el sistema de CNT, que CNT es el que está atrás de esto, lo vuelve a agendar al punto más cercano. Y así vamos llegando ciudad por ciudad. Acuérdense de otra cosa. Estas vacunas son vacunas que deben de tener un trato especial. Tú, una vacuna Pfizer, tienes que descongelarla de menos 70 grados a entre 8 a 2 grados para ser inoculada. La vacuna Sinovac va a ser mucho más fácil. Vacuna que nos va a permitir vacunar, inocular a todas las personas que están dentro del plan Joaquín Gallegos Lara. Son más de 8.000 que vamos a ir casa por casa a irlos a inocular. Y también los rezagados que no se puedan mover de sus casas, vamos a ir a sus hogares. Eso? Nosotros aspiramos a comenzar la próxima semana. Hemos tenido reuniones para poder identificar las personas con discapacidad. También hay que vacunar a las personas vulnerables, a los que tienen enfermedades catastróficas. Todo eso. Pero ¿cómo lo logras? Con las vacunas. Con las vacunas. Estamos dando una prioridad a adultos mayores, personas con discapacidad, también obviamente a los miembros de fuerzas públicas, a los profesores, a las personas que hacen la limpieza. Todo eso está dentro de la fase 1 y que aspiramos terminarla hasta fin de este gobierno, a la medida obviamente que las farmacéuticas cumplen con la entrega de esas vacunas. La próxima semana estamos recibiendo 100.000 vacunas más de Pfizer y así se va progresivamente. Vamos a recibir hasta 4 millones dentro de este periodo y le vamos a dejar al siguiente gobierno 16 millones de vacunas. Pero se va a poder cumplir con esa meta que el presidente anunció hace un mes atrás. Él decía, para el 15 de mayo, 4 millones de vacunas. Viendo esta entrega que para muchos es a veces a cuentagotas de las farmacéuticas, porque hay una distribución clara a nivel mundial. Por poner un ejemplo, van viniendo de 60.000, de 50.000. ¿Van a poder llegar a esa meta que se propusieron al 15 de mayo con 4 millones de vacunas para el país? Mira, te hago un cálculo rápido. Tienes 500.000, te están llegando de 100.000 en 100.000 semanales. Súmale a eso que hemos recibido 1 millón de Sinovac y nos llega muy probablemente otro 1 millón dentro de este mismo mes. Las negociaciones son todos los días con las farmacéuticas. Tienes al presidente, a la vicepresidenta negociando todos los días con las farmacéuticas. Y obviamente depende mucho de la voluntad de la farmacéutica. Pero ya habían acuerdos preestablecidos con Pfizer, con COVAX, con Sinovac y con AstraZeneca. Por supuesto, y ellos están intentando cumplirlas en relación también a la demanda que tiene mundial. Tienes a todo el mundo pidiendo exactamente lo mismo en el mismo momento. ¿Cómo logras cumplir con todos cuando en este momento hay una realidad? Tienes a un país enorme, Estados Unidos, que tiene todas las vacunas, tiene laboratorios que están dedicados a entregarles a Estados Unidos vacunas para terminar el 4 de julio a sus vacunados. El resto de las farmacéuticas o de los laboratorios donde producen estas vacunas están dándole al mundo y tienen que irle entregando a todos de forma ordenada. Entonces, claro, Ecuador es un país que hoy hay que darle gracias a Dios que nos están llegando vacunas, que están llegando a una proporción, creo yo, que va creciendo. En enero recibimos 8.000. Este mes estamos recibiendo 1.400.000, quizás hasta 2.400.000. Y esto se va a ir aflojando, sobre todo desde julio en adelante, donde ya los laboratorios van a tener mucha más producción y se va a poder seguir vacunando ya a ciudadanos comunes, a gente menor de 65 años, que tienen otros tipos de características. La prioridad de este gobierno en el corto tiempo que nos queda es adultos mayores, sin duda, a los más vulnerables, a la gente que realmente tiene debilidades y donde nos hemos concentrado durante 4 años. Este es un gobierno que se ha concentrado 4 años en humanizar, en atender
al ser humano más que al cemento, digamos, ¿no? Ahora, arranca ya la próxima semana, se pone en marcha aquí en Guayaquil ese acuerdo que se llevó con el Ministerio de Salud Pública, va a ser con las dosis de vacunas de Sinovac. ¿Y cómo va a ser ese cruce de información para que no se repita quizás la convocatoria a personas que ya nosotros les vamos... Esto es fácil, nosotros tenemos los registros de quienes están en Guayaquil y quienes necesitan. Y las convocatorias las vamos haciendo a todos los puntos, incluyendo a los puntos del municipio, puntos a los cuales yo he visitado, nos hemos sentado, hemos conversado, yo he conversado con la alcaldesa de Guayaquil, les vamos a ir enviando en función de la capacidad que ellos tienen, han hecho una cuestión muy bien organizada, muy parecido a lo que tenemos nosotros a nivel nacional, le hemos dado un poco en función de la experiencia vivida, donde se puede reforzar para que la gente esté más cómoda, ellos lo han conceptualizado muy bien. Y vamos desde el día martes, obviamente el día lunes, al no tener estos días seguridad con las Fuerzas Armadas que están dedicadas al tema del cuidado electoral, el día martes vamos a comenzar nuevamente con la vacunación masiva, donde vamos también a trasladarle ya listados y personas que van a estar agendados en los puntos del municipio y comenzar no solamente con el municipio de Guayaquil, sino con el resto de municipios con quienes hemos llegado a acuerdo y hemos conversado, ¿no? Ahora, en otro tema, hoy a la medianoche pues ya deja de regir este estado de excepción focalizado, así lo dispuso la Corte Constitucional, pese a que el COE Nacional quería que sea por 30 días, lo que ha dicho la Corte es que en el sustento del presidente no se justificó debidamente para ampliarlo a ese mes. Con eso se descartaría la posibilidad de que luego de elecciones se tome algún tipo de decisión que lleve a un confinamiento mayor. Lo pregunto porque hay un rumor en la ciudadanía y una inquietud ante eso. ¿Qué se viene? Te agradezco por la pregunta. En el momento de no tener un estado de excepción, no puedes generar toques de queda. En el momento que no puedes generar toques de queda, no puedes confinar a la gente. Entonces, sin estado de excepción es muy difícil encerrar a los ciudadanos. Ya en el momento que la Corte Constitucional dio ese dictamen, yo creo que hubiera sido mejor para los ecuatorianos haberlo tenido durante 30 días. Hay que respetar a las instituciones, la Corte Constitucional ha tomado una decisión. Yo si hubiera estado la decisión en mi mesa, lo hubiera mantenido durante los 30 días. Tenemos hospitales que están teniendo en estas 7 ciudades un volumen de gente mayor, hay un incremento en los contagios, también un pequeño incremento en los fallecidos, porque los contagios son mayores, pero el tratamiento es mejor. Logramos salvar más vidas, pero eso no quiere decir que no hayan incrementado los contagios. Sin duda, sin el estado de excepción no va a haber este encierro. Yo creo que aquí hay, insisto, estamos en la mitad de un proceso electoral que termina el día domingo, y usted va a ver cómo después del día domingo ya todas estas bolas que van generando, todas estas bullas que se van generando para mantener un nerviosismo, van a ir bajando. O sea, el temor es que después de ese proceso electoral, como ya ha pasado en feriados o el 7 de febrero incluso pasado, haya un repunte adicional a lo que ya estamos viviendo. Y la gente enseguida regresa la mirada hacia abril de 2020 y ahí surge la preocupación también. Siempre. O sea, imagínese a mí que yo estuve recogiendo fallecidos en estos días justamente. Yo cada día me acuerdo de cada día de trabajo de levantamiento de fallecidos un año atrás. Y yo no quiero que eso se repita. Entonces, imagínense, desde mi perspectiva, el cuidado que queremos tener. Nosotros como gobierno vamos a hacer hasta el final todo lo que tengamos que hacer para cuidar a nuestra gente. Por eso hago una invitación a los ciudadanos que el día domingo van a votar, que vayan a votar con precaución e inmediatamente se replieguen a sus hogares, a sus viviendas, eviten exponerse para evitar más contagios. Es lo que nos toca hacer a nosotros como gobierno, es transmitirle a la ciudadanía que tenga todo el cuidado, el que el COVID se pueda contener, es corresponsabilidad entre la ciudadanía y obviamente el gobierno nacional y los gobiernos autónomos descentralizados, quienes también a través de sus COEs tienen que tomar medidas para contener que esta pandemia no se nos venga de nuevo de una fuerza. Vea lo que está pasando en otros países, discúlpenme que me tome un minuto más. Todos están regresando a encierros, Ecuador no. Ecuador no está regresando a encierro. Ecuador se ha mantenido, la economía se sigue manteniendo. Ha habido este problema de estas 2 semanas, los cuales nos va a permitir aguantar y seguiremos dándole lucha a esta pandemia, pero con ayuda y asistencia de ustedes, ciudadanos.
Es importantísimo aquello. Ahora, pero esos países y con eso termino porque ya se nos acaba el tiempo, que están en el encierro también han tomado otro tipo de medidas, por ejemplo, ante el temor de que ingrese la variante brasilera, que es una variante que se dice es más agresiva. Aquí se ha tomado ya una medida para los pasajeros que pudieran venir mediante escala de Brasil, pero esa variante está también cerca. Está en Colombia y Perú también, por ejemplo. Le doy un solo ejercicio. Se suspendió un partido con un equipo brasilero que vinieron dos. Claro, pero hubo que esperar a que algunos de ellos confirmar que estaban positivos. Pero tienes que confirmarlo, porque le habían hecho una prueba de antígeno y se tuvo que hacer esa confirmación. Pero no era mejor prevenir y descartar cualquier tema por ahora, dada la situación. Tendrías que cerrar los aeropuertos para eso. ¿Pero y qué se está haciendo para contener quizás también con los vecinos países, Colombia y Perú, donde ya se ha comprobado? En este momento con Brasil se le está haciendo la prohibición, pero obviamente para prohibir estos ingresos es importante siempre tener un estado de excepción que te proteja para tomar medidas mucho más duras. En el momento que ya no lo tienes, y ahí es cuando yo vuelvo a decir, si hubiera estado en mis manos el tomar una decisión sobre cuánto tiempo generar un estado de excepción, yo hubiera aceptado los 30 días. Esto no es con el ánimo de polemizar, esta es una decisión tomada y nosotros como gobierno hemos sido respetuosos de todas las instituciones y no hemos intervenido en ninguna decisión de ellas. Hemos permitido que lo hagan y nosotros, obviamente, sobre el marco jurídico que tengamos disponible, nos hemos movido de la mejor manera posible. Quiero agradecer al ingeniero que haya estado con nosotros esta mañana aquí en los desayunos de 24 horas. A ti, Liz, por habernos recibido y un fuerte abrazo para quienes nos ven.